Hola, buenas noches. Eh, Estamos hoy aquí en este momento o vamos a comenzar este diálogo, esta conversación con Cristina Gracia Tenas por su nueva novela, Una vieja cámara. Tengo que decir, y lo digo con toda la crudeza, que Cristina Gracia Tenas es una delincuente. Está buscada por robarle a las musas sus historias, cada vez más profundas, con tramas más elaboradas. De ella ha dicho una amiga común, Ana Lacalle, que su novela es una novedad editorial reciente en el panorama literario a tener en consideración para las próximas lecturas, porque de lo cotidiano se extraen las lecciones más útiles para la existencia. Enhorabuena a Cristina Gracia Tenas por esta trama trazada con la sustancia que no todas las novelas poseen, sobre todo si no nos detenemos a pensar y leer entre líneas. Alguien a quien ella también conoce muy bien, Albert Garamundi, nos dice al respecto: Cristina Gracia demuestra en esta obra su capacidad para sacudir al lector con su narrativa y con el tema presentado. Y por último, un amigo también común, David Novelles, nos recuerda: leer a Cristina Gracia Tenas es un ejercicio muy aconsejable para reconciliarse con la buena literatura. Con estas tres alabanzas o estas tres descripciones positivas sobre tu obra, comenzamos esta noche. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Decir que me parece que me quieren mucho, los tres, pero bueno. Bueno, o que tú te haces querer. Eso es también algo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué de pequeña, qué soñaba ser? Uy, soñar más que soñar, decía que quería ser cirujano del cerebro. El por qué, ni idea, pero mi padre se lo tomó muy en serio. Y cuando llegó la época de decidir los estudios y vio que no me decantaba por medicina, le sentó fatal. Pero no sé por qué lo decía, la verdad. Y hoy en la actualidad, ¿cuántas horas escribes más o menos cada día? Bueno, unas 2. Lo que pasa, y no quiero pasar de ahí, no quiero pasar de ahí porque me he dado cuenta, sobre todo este último año, que le he dedicado muchísimo tiempo y que se lo he restado a otras muchas cosas que también me interesan, ¿no? Entonces, no quiero pasar de las 2 horas. A ver, me encanta escribir, lo hago porque me sale del alma, pero también hay otras muchas cosas que me atraen, y entre ellas la lectura. Y entonces el hecho de escribir me quita rato de leer, me quita rato de salir con mis amigas, me quita rato de mi deporte. Yo creo que con 2 es más que suficiente. Y se supone que teniendo ya una segunda novela publicada, y los que tenemos alguna idea sabemos que tienes alguna más por los cajones, por lo menos 2, creo que ya puedes definirte a ti misma como autora. ¿Cómo te definirías? No. Yo creo que definirte como autora sería una pedantería por mi parte, y si algo me destaca en mí es que de pedante no tengo nada. En total, yo creo que sería una escribidora en fase de evolución. No escritora, escribidora en fase de evolución. Soy consciente de que todavía me faltan muchas tablas, que las veo, que me las dicen, aunque luego me hagan unas reseñas divinas, pero, a ver, que no, que me falta mucho todavía y no sé ni si llegaré a ser autora. Es que tampoco me preocupa, para nada. ¿Qué ha significado la pandemia para ti a la hora de escribir? ¿Te ha influido? ¿Te ha ayudado? Bueno, me ayudó en el sentido de que cuando fue el estado de alarma,
como no podía salir de casa por lo que te expliqué de lo de la quimio, que si no tenía las defensas y todo el rollo, y tuve que estar enclaustrada, pues bueno, esas semanas, no fueron 2 meses, es que no me acuerdo cuánto fue, día y noche. De ahí salió La vieja cámara. Lo que pasa que, claro, a ver, después ya sabes lo que viene. Vienen todas las correcciones y repasos, y luego entre que lo mandas a la editorial, tampoco teníamos muy claro el tema de la presentación debido a los aforos. Ni encontrabas una sala que hubiera un aforo suficiente como para poder hacer una presentación, pues bueno, con la suficiente gente, ¿no? Pues por eso se retrasó hasta noviembre. Pero bueno, la pandemia, aparte de La vieja cámara, he escrito muchas cosas durante la pandemia. Relatos, participo en un concurso, quedé finalista, pero bueno, sí, me ha ayudado. Lo que pasa que ya te digo, que quiero limitarlo porque ha sido mucho, quizás demasiado. ¿Y qué te empuja a comunicarte escribiendo? Porque en el fondo escribir es una forma de comunicarse, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que necesito expresar con mis palabras, expresar cosas que me han pasado o que me han producido un shock en mi vida, o no en mi vida, o sea, en la vida en general, y que a mí me chocan, y necesito sacarlo, ¿no? Sacarlo fuera. Si lo consigo o no, no lo sé, pero yo me siento bien haciéndolo. O sea que Entonces, dime. lo interpretas o crees que para ti es como una forma de terapia, de ayuda. Total, completamente. Mira, ahora estoy haciendo un proyecto, que es un proyecto, no sé ni si llegará a salir, que estoy con nuestro querido amigo Enrique, que se le ocurrió hacer una incubadora de novelas, y me he metido allí y he querido hacer un proyecto, pero quiero hacer un proyecto completamente diferente. O sea, yo creo que hacer conmover, hacer llorar incluso, o sentirte chocado, ¿no?, por una historia, es fácil. Lo que es muy difícil es hacer reír o sonreír. Y estoy intentando hacer una historia que al menos cuando se ría, cuando se lea, se pueda reír. Si lo consigo, te puedo asegurar que me voy a sentir muy satisfecha. Tú dirías Por lo menos yo me río sola escribiéndola, que ya es mucho, ¿eh? Bueno, ¿tú dirías que el escribir te desnuda? Un poco, sí, a veces sí. Sí, porque yo creo que en todas partes, en todas las lecturas hay algo nuestro dentro. Intento camuflarlo, ¿eh? Pero mira, en Así lo viví, en la primera, sí que es verdad que hay muchas frases y muchas situaciones que las vivimos mis hermanos y yo, aunque la historia en sí no tiene nada que ver con nuestra vida, ¿no? Pero Ya, claro. situaciones sí. Pero en cambio en esta yo creía que no. Y el otro día mi hermano me dijo que se había visto reflejado. No he podido hablar con él porque ha pasado el COVID y tal, la familia y tal, y no nos hemos podido ver, pero ya te comentaré el día que me lo diga en dónde se ha sentido reflejado. Ya sabemos que escribir expone, ¿no? Te deja un poco a la intemperie de cara al lector, pero ¿qué tratas de esconder de ti misma mientras escribes? ¿O qué escondes de ti misma? Yo creo que no escondo o no escondería nada, en todo caso lo camuflaría. No tengo nada, yo no creo que tenga nada de mi vida, ni de la de ni de mi familia que tenga que esconder ni camuflar. Bueno, camuflar a lo mejor sí, igual, no sé. Escribiría algo que bueno, que hubiera pasado, pero sin decir que es una cosa personal. ¿Crees que para escribir se necesita un mínimo de locura? No, yo creo que lo que hay que tener es una imaginación tremenda. Y yo la he tenido siempre, muchísima imaginación desde pequeña. Me inventaba historias,
sin escribirlas, porque ya sabes que escribir empecé a hacer muy poco, pero me inventaba cada historia y era súper imaginativa. Y quizás a lo mejor era una forma como de intentar cambiar mi vida, ¿no? De cómo me hubiera gustado ser, que en realidad me hubiera gustado que hubiera sido mi vida. Y por eso me inventaba muchas historias. Pero bueno. Mira, una vez mi hermana siempre me recuerda que me inventé una vez que tenía un hermano mayor y que vivía en Barcelona. Yo no vivía entonces en Barcelona, vivía en Barcelona y que era mucho mayor que nosotras y tal, y mi hermana se lo tragó. Y todo eso, si tú paras a pensar, si retrocedes, es porque en la situación con la que estábamos con mis padres, que siempre estaban enfermos, probablemente hubiera necesitado la figura de una persona mayor a mi lado y no ser yo la que estaba al frente de todo, ¿no? Entonces me inventé un hermano. Bueno, duró la historia lo que duró. ¿Hay algo sobre lo que nunca escribirías? Hoy sí, sobre política. Si escribo sobre política, me quemarían como a Juana de Arco, porque si suelto todo lo que llevo dentro, no vale más que no escriba nunca de política. Cuéntanos un secreto. ¿Algunas frases de las que aparecen en tus libros no son tuyas? No, yo creo que son todas mías. O sea, ¿ninguna la has encontrado por ahí escrita por otro? Creo que no. No, yo diría que no. No sé. Ahora en este momento, escrita por otro. ¿Y alguna No, vez cuando miras cosas que has escrito hace tiempo, te preguntas, pero esto lo he escrito yo? no, porque el bagaje es muy corto. Esto pregúntamelo dentro de 4 o 5 años. Y entonces te diré, ¡ay, Nicolás, cómo pude escribir aquello tan chorra o tan imbécil! Pero ahora, con 2 novelas publicadas, no, la verdad es que no. Quizás a lo Ya, mejor podría decir, ¿y cómo se me ocurrió escribirlo de esa forma? Pero no aquello. y la geografía de tu niñez o la geografía en la que vives ha marcado tu escritura, tu forma de escribir. Claro, la geografía de mi niñez. La geografía de mi niñez, a ver, no fue en Barcelona. Yo me marché de Barcelona a los 4 años, porque mi padre trabajaba en un banco y entonces en aquella época para ascender en la banca tenías que ir cambiando de población cada cierto tiempo, porque si no te quedabas de empleado raso. Y bueno, salí de Barcelona con 4 años, después nos fuimos a Vilafranca del Penedès, que ahí es donde nacieron mis hermanos. Ahí estuve yo hasta los 9 años, puede. Después nos fuimos a Lleida, 2 años, y después a un pueblecito a 30 kilómetros de Lleida, Almacelles. ¿Cuál de todas y luego a los 14 volví a Barcelona, ¿vale? ¿Cuál de todos estos recorridos quizás se impregnaron más en mí? El de Almacelles. ¿Por qué? Pues porque era jovencita, bueno, no era cría, tendría, pues eso, desde los 11 a los 14 años. Pero bueno, en esa época éramos muy maduras, todas éramos muy maduras. Ha cambiado tanto todo que es increíble. Entonces, allí tenía una libertad y me lo pasaba genial, tenía mi grupo de amigos, mi primer noviete, evidentemente. Me acuerdo que el viaje de vuelta de Almacelles a Barcelona, cuando ya nos quedamos aquí, me pasé todo el viaje llorando y vomitando del disgusto que no iba a ver nunca más a fulanito de tal. Ese fue el recuerdo que más de mi infancia, o sea, mi infancia geográfica que tengo. Después, bueno, marcarme, encantada de la vida de poder ser bilingüe, cosa que muchos no pueden decir. Yo estoy encantada de la vida. Y luego otra cosa que a muchos les marca y a mí no, es el tener el mar cerca. Quizás a lo mejor es por eso, porque lo tengo cerca. Que los que no lo tenéis, pues lo añoráis y lo echáis en falta. Yo, claro, yo salgo de mi casa, cojo el metro o el autobús
y en 5 minutos me plantaba en el mar. Quizás si estuviera lejos, pues lo echaría en falta, pero como lo tengo cerca es que no lo valoro lo suficiente, creo. Vamos a entrar ahora un poco más de lleno en tu novela. Y la primera pregunta es, ¿cómo fue el proceso de creación de Una vieja cámara? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo llegaste a decir, esto voy a escribirlo? Pues mira, empecé a escribirla, empecé a hacer el guión y a escribirla a raíz de leer el famoso artículo del permiso marital. Entonces, al leer aquel artículo que yo ignoraba que existía, porque sinceramente no lo había oído nunca y en mi casa eran muy apolíticos y mi madre siempre fue la típica señora ama de casa que no pretendió nunca trabajar, por lo tanto no se encontró con esa situación, no sabía que existía. Y entonces se me ocurrió pensar en lo difícil que podía ser para una mujer separada en esa época encontrar trabajo. Y por eso se me ocurrió la novela. Entonces, mi idea era que huyeran de un sitio lo más lejano posible. Entonces, como León me gusta mucho, por eso lo partió de ahí. O sea, partió de Molinaseca, un lugar alejadísimo de tu lugar normal de residencia. Que yo no sabía que existía, pero cuando fue la presentación de Así lo viví, así os lo cuento, estaban en mi casa mis amigos Monse y Luis, que son leoneses, y yo ya tenía el guión y yo ya sabía que quería partir de León, ¿no? Y les pregunté a ellos, digo, oye, decidme un pueblo bonito de León para la historia. Bueno, me nombraron Molinaseca, me explicaron muchas cosas. Luego, cuando ya me había decidido del todo, tú también me mandaste información sobre el pueblo y ya me decidí que fuera Molinaseca. La verdad es que la idea era haber ido antes, poderla haber visitado in situ, ¿no? Para ver si lo que estaba escribiendo sobre el pueblo era correcto. Pero bueno, la pandemia lo ha pospuesto todo. Espero que este año pueda ir como mínimo. No sé, igual me presento al alcalde y le digo, mira, oye, que salís en el libro y me hacen ¿cómo se llama esto? Honorífica Una del pueblo. recepción. Exacto. Hija adoptiva. Hija adoptiva del pueblo. Está bien. Cuéntanos algo de los sitios por los que transcurre o los trayectos por los que transcurre tu novela. Bueno, pues eso, parte de Molinaseca, es un núcleo cercano a Ponferrada. En 1975 fue considerado conjunto histórico-artístico. Conjunto histórico-artístico. Por ahí pasa el Camino de Santiago. Pasa el Camino de Santiago, es el camino obligado si tomas el camino francés, pasas por Molinaseca. Tiene un puente precioso de arcada romana que pasa por debajo del río Meruelo. Y bueno, parece ser, por todo lo que he visto, las fotografías, los vídeos que he visto, parece que tiene que ser un pueblo muy bonito. Tiene muchos blasones familiares en las casas. Bueno, yo creo que tiene que ser, que me va a encantar el día que vaya, si ya me gusta sin haber podido estar allí, me va a encantar. Luego sí que es bonito, ¿no? Después Barcelona, que podía haber sido Madrid o podía haber sido Sevilla, pero fue Barcelona por la sencilla razón de que en la primera novela sí que sale Barcelona como que las 4 hermanas son catalanas, pero no nombro Barcelona para nada. En las otras que tengo guardadas tampoco sale Barcelona y creí que era el momento de que saliera mi ciudad, ¿no? Y además de que saliera mi ciudad en la época que yo más o menos volví del pueblecito este que te decía, de recordar cuando las niñas jugábamos en la calle a las gomas, a la cuerda, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego París, bueno, para mí París es la ciudad de la luz, la ciudad maravillosa por su extensión, por su belleza,
por su libertad, y creí que era un buen sitio para que se trasladara la protagonista y allí, bueno, volviera a vivir otra vez, ¿no? Volviera a vivir y Ujú, pusiera en marcha su proyecto, su deseo de poder fotografiar. De ahí ujú, el nombre de una vieja cámara. ujú. En tu novela, Una vieja cámara, mantienes como protagonistas a mujeres. Sí. Es lo mismo que hiciste en tu primera novela, Así lo viví, así os lo cuento, que las protagonistas eran 4 hermanas que se reunían para poner un poco de orden en sus recuerdos. Eh, Estas, las de esta nueva novela, son mujeres que muestran o hablan de las heridas de la violencia. Has Ujú. cambiado totalmente de registro. ¿Cuál es Yo no el motivo? yo no creo que haya cambiado de registro, Nicolás. Yo creo que predominan los sentimientos en las 2 novelas, y eso no es cambiar de registro. Cambiar de registro es, por ejemplo, en la que quiero publicar este año, si puedo, que es un thriller mafioso, eso es cambiar de registro. O en la que Ujú, te he comentado antes, que es un proyecto que es intentar hacer reír, esto sí que será un cambio de registro. Pero cuando se habla de si en las dos hablo de sentimientos, sean de una manera o de otra, yo no creo que sea cambiar de registro. Por lo menos yo no lo considero así, ¿eh? ujú. No, no, es muy válida, tu idea es muy válida. Tú has dicho que la idea surgió de haberte encontrado con el tema del permiso marital. Ujú. Yo supongo que toda la gente o todas las mujeres que nacieron del 65, 70 para adelante no saben de qué va. ¿Podrías explicarnos un poco? Bueno, pues era un decreto ley que había que no permitía a la mujer casada hacer ningún trámite ni legal, ni bancario, ni trabajar si no era con un permiso del marido, ¿vale? Ujú, En 1975 esto desaparece y en 1978 con la Constitución, o sea, sí, creo que es el 78 con la sí. Constitución, ya marcan a la mujer ya en igualdad de condiciones que el hombre a la hora de poder, bueno, pues encontrar trabajo, abrir una cuenta corriente, poder ir ya al notario, al abogado, sin necesidad de que nadie le tenga que dar permiso. Ujú. Es más, no podía ni siquiera decidir sobre su propia herencia, o sea, sobre la No, parte que le no, no, y correspondía daba de i y daba sus igual ni bienes. que fuera ni de ¿cómo se llama esto? Separación de bienes y Ujú. gananciales, daba igual, Ahí no exactamente creo que igual. existiera. No lo sé si existía, pero algo, yo creo que lo de la separación de bienes aquí en Cataluña lleva muchos años, ¿eh? No Creo, lo ¿eh? sé. No te lo tendría que buscar, pero me parece que no, que tampoco, o sea, no servía de nada el que tuvieras lo del régimen de separación de bienes. Ujú. Em, Mujeres de la novela, como es la madre de Balbina, Ujú. Balbina, que es la madre de Mar, son 3 mujeres, 3 generaciones, la madre de Balbina, Balbina y Mar, que es la nieta Ujú. de la madre de Balbina. Sí. Están marcadas por la violencia. Cuéntanos algo de todo esto. Bueno, a ver, la abuela, dijéramos, la madre de Balbina, yo creo que lo daba por hecho o por natural de que su marido de vez en cuando la atizara, ¿vale? Era muy normal. Ujú, Eh, o sea, es que cuando en la novela ella le dice a la hija, cuando la hija está pasándolo fatal, le y se dice, queja. ay, se queja, dice, ay, hija, ¿qué dices? Pero, ¿qué le haces a tu marido para que actúe así? Algo debes hacerle para que te pegue, ¿vale? Con lo cual, ella tiene asumido el papel que de vez en cuando su marido la atiza. Ujú, Balbina se queda horrorizada porque piensa, bueno, si mi madre piensa así, y probablemente la madre de mi madre también debía ser por el estilo, ¿quién me va a ayudar? ¿A quién puedo acudir? Y es la hija la que con 12 años se da cuenta de lo maltratada y lo triste que está su madre, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que luego, cuando ella se encuentra con el que va a ser su marido, como está muy enamorada, y cuando te enamoras tienes un par de legañas en los ojos que no ves más allá, es una enfermedad, es
como un amasijo químico que te sucede en el cuerpo, ¿no? Cuando te enamoras. Por mucho que le dicen, porque los demás lo ven que es una persona absorbente, que es una persona dominante, que es una persona que no le deja decidir absolutamente nada, la van avisando, pero como ella está muy enamorada y como además no le pega en ese momento, ella no asocia el maltrato psicológico con el maltrato que sufrió su madre, ¿vale? Y aguanta, bueno, hasta que empiezan a haber palizas, claro. Empieza con un abuso psicológico, pero después empiezan a haber palizas. ¿Tú crees que lo vivido dentro de la familia marca para el resto de la vida? Sí, marca siempre. Lo que pasa es que a medida que van pasando los años, se difumina, se transforma, aunque te queda dentro, aunque lo lleves dentro. En un principio puede ser doloroso o alegre también puede ser alegre, pero el tiempo todo lo va suavizando. ¿Crees posible que un maltratador cambie? No. ¿Deje de serlo? No. No, porque yo considero que un maltratador... A ver, a mí me cuesta mucho, mucho, mucho imaginar, igual estoy equivocada, y es muy probable que esté equivocada, pero a mí me cuesta mucho imaginar tanta maldad. Entonces pienso que son enfermos mentales. Y como enfermos mentales habría de tratárseles. Porque muchos de ellos, después de haber pegado y de haberlas dejado hechas polvo, lloran como niños. Y piden perdón y que no volverá a pasar y tal, y la mujer vuelve a caer otra vez porque la mujer sigue enamorada y piensa, esto lo arreglaré, y vuelven a caer otra vez. Yo no creo que ese hombre, es mi manera de pensar, yo no creo que ese hombre sea tan malo como para además ser un cínico irremediable y llorar pidiendo perdón para a lo mejor dentro de 2 o 3 semanas volver a hacer otra vez lo mismo. Entonces creo que no se pueden, no son recuperables. Mi prima Elisa, en su novela Vivir del viento, tiene una frase que me parece que explica esto de forma genial, y es, la mujer dice, yo estoy casada con 2 maridos, ¿no? Uno que me pega y otro que viene y me pide perdón, y me dice que me quiere, que me ama y que no sé cuántas cosas más, ¿no? Dos maridos acercándose a ella. ¿Crees, como dice David Novelles, que es necesario que los jóvenes entiendan que los monstruos existen todavía hoy en día, pero que es posible combatirlos aunque nos paralice el miedo? Sí, es posible, es necesario que se sepa. Creo que desde la educación, desde el colegio, todas estas cosas y desde el hogar, evidentemente, los padres tenemos el deber de educar a los hijos por un igual y que no haya diferencias. Creo que existe una laguna tremenda en lo que es la política de violencia, y evidentemente que se puede combatir, pero se puede combatir teniendo una buena malla detrás de protección, porque si no, no hay nada que hacer, y desde luego las leyes tienen que ser mucho más duras de lo que son. Estoy convencida de que cuando habrá gente que me estará oyendo y dirán, ¿qué estás diciendo? Pero yo creo que las leyes son muy flojas, sinceramente. Yo creo que de todas maneras hay que pensar, si realmente es una persona enferma, mental, no sé hasta qué punto le puede influir el pensar que las leyes son más duras. Es una cosa así como un poco ambivalente. Bueno, yo lo único que tengo claro es que este feminismo radical, por llamarlo de alguna manera, en ningún momento va a lograr absolutamente nada. Y no lo ha logrado y no lo va a lograr, porque esos planteamientos son absolutamente absurdos, ¿ya? Y por otro lado me pregunto, o sea, cuando una mujer es maltratada, ¿por qué demonios es a ella la que hay que esconderla y llevarla a otro sitio y cuidar a ella y a sus hijos? Porque hay que sacarlos eso es una vergüenza. del mundo Eso es donde una viven vergüenza.
Y resulta que sin ser culpables, al culpable no se le hace nada, ¿no? No, las apartan de su hogar, les dan otra identidad en muchos casos, los niños tienen que cambiar de colegio, ellas muchas veces pierden su trabajo por miedo a tener que volver a su Ujú, entorno. Yo para documentarme estuve en una casa de acogida, que ni he nombrado en el libro porque me pidieron que no nombrara ni la casa ni las personas con las que hablé, y es lamentable. Es lamentable porque con las 2 personas que hablé, que además también quiero decir que las 2 eran de 2 situaciones sociales completamente diferentes, que muchas veces se asocia el maltrato a la poca formación o la poca o la situación familiar económica, y precisamente estas 2 personas, una era pues de baja, de una clase baja y la otra no. Y las 2 habían pasado por lo mismo, habían tenido que cambiar a sus hijos de colegio, habían perdido sus puestos de trabajo para que no las localizara el marido. ujú. Él seguía viviendo en el hogar familiar y lo que más me llamó la atención de las 2 fue la palabra vergüenza. O sea, encima se sentían avergonzadas por lo que les estaba pasando. Eso me marcó bastante, Ujú. sinceramente. Encima te sientas avergonzada por lo que estás pasando, es Sí. muy duro. En tu novela hay una mujer que es Candela, que es una mujer humana, sensible, Mm. atenta, ¿no? ¿Existen muchas Candelas en este mundo? Hombre, yo creo que sí que las hay, porque si no todas las personas que se dedican a proteger a estas mujeres y ayudarlas no existirían, la verdad. Mm. Y hacen una labor tremenda, ¿eh? Pues te lo puedo asegurar que hacen una labor encomiable, encomiable. Sí que hay candelas, claro que las hay. Em, ¿Piensas que muchas de las bodas que se han producido o se producen son más un intento por huir de casa que una salida por amor? Ahora no. En mi época, sí. En mi época, y te lo digo porque yo fui una de las que me casé saliendo corriendo de mi casa, porque estaba hasta las narices de las prohibiciones, que si tienes que llegar antes de las 10, que a dónde vas, que con quién has estado, que si patatín. Bueno, en aquella época nos casábamos todas que teníamos entre 20 y 23 años, era lo normal, pero salíamos pitando y muchas veces muchas salían del fuego y se metían en las llamas, porque evidentemente era una huida. Ahora eso yo no creo que pase. Los padres hemos cambiado muchísimo. Bueno, la prueba es que ahora no nos lo sacamos de encima ni con agua hirviendo. O sea, los tenemos aquí metiditos. Les encanta estar en casa o En, vol en- o volver. en la Pero pared en la pared del Instituto de Astorga había una frase que creo que ya nunca olvidaré, que ponía: vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. pues eso, más o menos. Entonces, ahora está muy a gusto, ¿no? A ver, yo tengo 2 chicos y también te tengo que decir una cosa, que cuando yo estaba con mis padres, yo era la mayor, mi hermano tiene 3 años y medio, casi 4, más o menos que yo. Mi hermana se lleva 15 meses con él. Yo abrí la puerta de todo. O sea, las tortas, porque eran tortas, en aquella época eran tortas, las broncas, los castigos, todo me lo llevé yo. Les fui abriendo la puerta a ellos. Mi Ujú. hermano llegaba más tarde que yo a casa, mi hermana ni te cuento. Pero bueno, el caso es que el día antes de mi boda tuve que pedir permiso, llamar por teléfono y pedir permiso para llegar a las 10:30, el día antes de mi boda, ¿vale? Entonces, claro, ahora eso no pasa, no pasa, Ujú, pero eso no evita que siga habiendo maltrato. O sea, ujú. no evita que te juntes con una persona que te maltrate. Era más fácil antes porque lo hacías todo rápido y corriendo, ¿no? Por eso, por huir. Decías, bueno, pues mira, he conocido a este, me gusta, me he enamorado, ¡pua!, me caso y no dejas pasar un tiempo. Ahora eso no, pero el maltrato sigue existiendo. Ujú. ¿Piensas que hay mujeres en la actualidad que siguen viendo el matrimonio como una posesión del marido? O sea, ¿se ven a sí mismas como una posesión del marido? No, yo ahora, bueno, a ver, en nuestra cultura, en la cultura española, en la cultura europea, no. Yo, a ver, si nos vamos a
a la cultura árabe, sí, claro. Desde el momento, tampoco sabes muy bien si lo aceptan o lo aceptan porque tienen miedo a que las lapiden o cualquier otra cosa de esas, ¿vale? Ujú, También habría que saberlo. Pero en nuestra cultura, no, para nada. ujú. En tu novela, ¿con qué personaje te identificas más? Bueno, quizás, y no me gusta, quizás con Candela, porque voy de samaritana muchas veces y no tengo muchos hijos adoptivos. Entonces no puede, no. Ujú. A veces Hay, no sé, me enternezco demasiado. Y entonces, pues, bueno, intento ayudar. A ver, no me importa, pero intento ayudar lo máximo que puedo. ¿Hay algún personaje al que odies? Personaje a que En la odie. novela, alguna Ah, persona. al marido de Mar. Le llegué a coger, le llegué a coger tanta manía, pero tanta, Ujú. que es que, o sea, es que no podía. Bueno, tú me comentaste, dices, es que Sí. no me lo has mostrado, me has explicado sobre él. Y Mm, luego lo estuve recapacitando y es verdad, porque es que le cogí una manía, o sea, no supe separar o la escribidora o lo que sea, del personaje, para mm. nada. Le fui cogiendo un asco y luego no te digo ya con las correcciones, o sea, a medida que hacía una corrección, más asco le cogía, hasta llegar a un momento que es que si lo hubiera tenido realmente delante, no sé qué hubiera pasado. Eh, Nunca es tarde para volver a empezar, como le No, ocurrió a Mar. nunca es tarde. Lo que pasa que nunca se sabe, yo creo que nunca se sabe cuándo es el momento oportuno, eh, cuándo has de sacar la valentía para hacerlo. Y supongo que siempre tiene que haber un detonante más fuerte que lo que te ha pasado anteriormente Ujú. para tomar la decisión. La madre de Balbina, es decir, la abuela de Mar, La abuela era de una, Mar. era una mujer maltratada. No ayudó a su hija cuando descubrió que su hija también lo eras. ¿Qué opinas del maltrato? Cierra la visión, o sea, el maltrato cierra la visión y hace comprender que ningún otro mundo es posible para la persona que lo vive. Claro, porque no, porque ese maltrato normalmente ya empieza, es lo que te decía antes, empieza cuando tú estás todavía muy enamorada, ¿vale? Entonces, supongo que dentro de ti surge un rechazo como diciendo, ¿cómo me he podido yo enamorar de una persona así? Algo debe estar pasando para que él actúe así, ¿vale? Entonces, no se imaginan, primero no se imaginan poder salir cómo salir de ese mundo, y como tienen vergüenza, tampoco se atreven a contarlo. Y entonces se van cerrando en sí mismas, y no saben que pueda existir otro tipo de vida, ¿no? Ujú, Es creo que una de las cosas que le dice Candela a Mar, que le dice que un matrimonio es una cosa de dos y que no ha de estar nunca ni sometida ella a él, ni él a ella. ujú, Pero eso ella no lo ve. ujú. Hay algo que a mí me ha llamado la atención. Ujú. Eh, en otras cosas, luego hablando, nos hemos dado cuenta que pensamos más o menos lo mismo, pero claro, yo lo descubrí antes de hablar. Tú no usas ni una sola vez, ni en la novela, ni en ningún otro sitio, la expresión violencia de género. Ujú. Aunque en una de las reseñas que te hace Ana de la Calle dijo, podríamos decir en cierto sentido, si leemos la sinopsis, que la cuestión es la denominada violencia de género. ¿Te sientes cómoda con esta clasificación? No, no me siento cómoda, es más, me rechina, me rechina. Preferiría mil veces que se llamara violencia hacia la mujer, violencia dentro del seno familiar, violencia dentro del matrimonio, pero violencia de género no, la verdad. De todas maneras, también pienso que de alguna manera había que llamarlo y se llamó así. O sea, lo bueno sería poder llegar a un punto de cambiar, ¿vale? Mm, Igual que lo de la violencia vicaria. La violencia vicaria también me parece un nombre que tampoco lo acabo de entender,
Y tampoco, lo que tampoco acabo de entender es que la violencia vicaria solamente sea de cara al hombre que mata a sus hijos para hacerle daño a la mujer. El otro día salió el reportaje que me llegó al alma, sinceramente, de un padre quejándose de que había denunciado que a él no lo consideraban, que había sufrido violencia vicaria porque era hombre, cuando su mujer había matado a sus hijos. ¿Vale? Entonces, yo creo que lo que hay que erradicar es la violencia. Eso es lo que hay que erradicar. Dime. Que tú sabes que la Real Academia Española, cuando el gobierno intentaba hacer la ley, salió al paso y no estaba de acuerdo, ¿no? Y no estaba de acuerdo por muchísimas razones, aportaron un montón de razones. En nuestro entorno no hay ningún país donde se hable de violencia de género. Por otro lado, la palabra género no equivale a sexo. Género, las palabras tienen género, pero no tienen sexo, ¿no? O sea, por ejemplo, pianista no es ni masculino ni femenino si no le pones un artículo delante. O sea, que como tal, no tiene género, necesita. Y bueno, por eso precisamente la Academia Española estaba en contra de utilizar eso. Tú, por lo que has dicho, también te veo en contra, ¿no? De utilizar la expresión violencia. Es que no me gusta, es que no la encuentro lógica. Ya te digo, por eso, es que incluso lo dejaría como violencia, simplemente, fíjate, sin ponerle nada más, porque, a ver, yo sé que lo que voy a decir, que hay muchas mujeres, tengo muchas amigas feministas, y tengo amigas que son como yo, y que puede rechinar, pero, a ver, está clarísimo que la mayoría de los abusos vienen por parte de los hombres y de los asesinatos, está claro, pero es que también hay por parte de las mujeres. Y eso parece que está mal decirlo, y no tendría por qué ser así. Igual que lo de la violencia vicaria, hay muchos más hombres que maltratan, que matan a los hijos para hacer daño a la mujer, pero hay mujeres que también. Y las mujeres también maltratan a los maridos o a sus exparejas. Yo entiendo, por ejemplo, que una mujer maltratada, lo entiendo y lo apoyo y vamos, y me pondría delante si tuviera una manifestación, que una mujer maltratada evite bajo cualquier punto de vista que el padre pueda ver a sus hijos, porque si es un hombre maltratador, ha maltratado a sus hijos haciéndoles vivir esas situaciones. Pero cuando, por ejemplo, hay una separación, pues porque se ha acabado el amor, pues porque no se llevan bien, pues porque, como por muchísimas razones hay una separación, hay muchas mujeres que utilizan a los hijos como monedas de cambio y dejan de ver, prohíben ver a los hijos o ponen 50.000 obstáculos, incluso no solamente a los maridos, también a los abuelos, que qué culpa tienen. O sea, la mujer quizás maltrata más civilinamente, no a torta limpia, ¿vale? Pero también maltrata. Y eso no se dice. O no queda bien decirlo. Las feministas no quieren, a las feministas, no, a las radicales ahora, porque yo soy feminista, cuidado, que no se malinterprete, porque yo soy feminista, pero no radical. Hay una anécdota de una mujer, creo que murió hace poco, no recuerdo yo ahora muy bien, que fue la primera que se encargó de hacer casas de acogida para mujeres maltratadas en Inglaterra. Sí. Y se dio cuenta que también había hombres maltratados, se hizo una casa para los hombres maltratados, claro. Ya las feministas radicales se echaban encima y tuvo que cambiar de país. ¿Ya? Mira, por eso digo, déjame que te diga yo, por eso cuando acabé de escribir la novela, el epílogo, he dejado bien claro que yo no considero que sea una novela feminista, aunque hable de maltrato, porque lo que no puede hacerse es meter a todos los hombres en el mismo saco. Es violador quien viola, es asesino quien asesina, es un maltratador quien maltrata, pero poner a todos los hombres en el mismo saco me parece pero una salvajada increíble, ¿vale? Yo, por suerte, en todo mi entorno, tanto amigas como familia, no lo he vivido. No lo he vivido, no he tenido ningún caso, pero si lees los comentarios de las feministas radicales,
podría ponerlos a todos en el mismo saco, a mi marido, a mis hijos, a mis amigos, a todos. ¿Dirías, por tanto, que las feministas radicales están haciendo un daño social a la sociedad y a las mujeres mismas? Sí, y te diré por qué, porque además dentro del feminismo radical, bueno, y no radical, yo creo que hay que diferenciar mucho entre la violencia y el que la mujer consiga lo que se nos ha negado desde siempre, ¿vale? Creo que habría que diferenciarlo. Estoy completamente de acuerdo con a mismo sueldo, mismo puesto de trabajo, mismo salario. Estoy de acuerdo con la paridad. Estoy de acuerdo con los techos de cristal que desaparezcan. Y nos falta muchísimo para llegar a conseguir cosas así. Muchísimo. Que se nos, ¿cómo te diría yo? Que se nos reconozcan muchas cosas y que siguen, por ejemplo, lo de los premios Nobel este año pasado, cuando salió que eran los miembros de la Academia de los Premios Nobel, eran todo hombres. O sea, son cosas que hay que erradicar, pero mezclarlo con la violencia creo que es otro tema completamente diferente y nos estamos haciendo mucho daño. Hay una mujer, Beatriz Gimeno, sí. Que estuvo de secretaria o consejera de la actual ministra de Igualdad, que tiene frases tan filosóficas como la heterosexualidad oprime a las mujeres. Y tiene otras de invitación a la violación del hombre para conseguir la igualdad en cuanto a... Bueno, ¿qué opinas? Bueno, mira, primero que esta señora es homosexual, que no me parece, que me parece perfecto. Me parece perfecto, o sea, no digo ningún problema en absoluto, pero muy poco objetiva, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno de los comentarios que hizo fue que decirle que una mujer puede interpretar que te voy a violar o voy a abusar de ti si te dicen, ahora vas a saber lo que es ser mujer, lo que se siente siendo mujer. A ver, primero es una estupidez la comparación. Segundo, a las mujeres no necesitamos a nadie para que nos sentirnos ni bien ni mal. Las mujeres somos únicas, ¿vale? Y insuperables, igual que los hombres. Somos diferentes, somos dos sexos diferentes, somos iguales, de maravillosos y de únicos. Y yo creo que con afirmaciones de este tipo y chorradas de este tipo me parecen fuera de tono totalmente. Pues estuvo en ese puesto, desgraciadamente, pagada con los impuestos de todos. Sí, ¿vale? sí. Y la ministra de Igualdad está ocupando el puesto de miles de mujeres mucho más capacitadas que ella, solo porque es la mujer de tal. Si ese es el feminismo que ellos entienden que merece la pena... Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de feminismo en absoluto. Ya te lo he dicho, yo el feminismo radical lo borro de mi vida. O sea, no quiero, no me gusta para nada. Vale. Entonces ahora ya vamos a ir terminando, porque ya, fíjate, llevamos casi una hora. Se nos ha pasado rápido, por lo menos. Es verdad. Me gustaría que me dijeras si algún escritor te ha marcado a ti de forma especial. A ver, quizás Isabel Allende, por decir que me he leído todos sus libros. Me falta el último, que lo tengo ahí guardadito, a ver cuándo lo cojo. Pero hay muchos que me han marcado, o sea, más que marcarte, que me han gustado y que no me importa repetirlos. O sea, cuando tú lees a un autor y te gusta, pues buscas al siguiente, igual te defrauda, pero que en cambio Isabel Allende, tengo que decirte que ninguno de sus libros me ha defraudado en absoluto. ¿Y dónde podemos conseguir tu libro? Y, por supuesto, has vuelto a reeditar Así lo viví, así lo cuento. Sí. Así lo cuento. ¿Dónde los encontramos? A ver, mira, primero en la web de la editorial, Terra Ignota,
Después están en Amazon. Lo único que sí que os diría que al quien esté interesado en Así lo viví, así os lo cuento, o sea, en la primera novela, si se pide por Amazon, se ponga al lado Terra Ignota. Porque si simplemente pones Así lo viví, así os lo cuento, la anterior editorial no lo ha quitado de su catálogo, siguen vendiendo los libros, por lo tanto, ya me he encontrado con 3 casos de que han vendido el libro de la anterior editorial. Bueno, y luego, aparte de eso, déjame que termine. No solo lo ha publicado Terra Ignota, sino que lo ha corregido. O sea, sí, que sepa que quien lo compre ponga Terra Ignota porque recoge el corregido y no el otro que no se corrigió en su momento. Bueno, y aún así, como era una reedición y, a ver, ¿cómo lo explico? Al ser una reedición y no saber si habíamos alcanzado un techo con la novela, porque se vendieron bastantes ejemplares, decidimos con el editor hacer una edición corta en papel, porque yo me había quedado sin libros para servir, y que los demás estarían en ebook o bajo pedido, ¿vale? Porque no sabemos el techo que tiene la primera novela. Entonces, la corrección la hice más o menos yo por encima un poco, con errores flagrantes que había sobre todo sobre fechas, que la culpa principal era mía por no haber dado cuenta, pero luego el que la corrigió menos todavía. Y no se ha corregido más, ¿vale? O sea, tampoco es que esté excelentemente corregida, ¿vale? Pero algo más que la primera, sí. Bien, y luego la podéis conseguir a través mío, por Facebook y por Instagram me vais a encontrar como Cristina Gracia Tenas. Allí si me la solicitáis por privado, pues yo encantada os la dedico y os la envío a donde me digáis. Y luego en las librerías me ha dicho el editor que si tú la solicitas, en 1 o 2 días te la sirven. ¿Y dónde te encontramos a ti en las redes sociales? Pues eso, en Facebook, en Instagram, Twitter no tengo. Y bueno, estoy como eso, Cristina Gracia Tenas. Y ya para terminar, déjame que te diga lo que yo personalmente pienso, ¿no? Hace muchos años, yo creo que antes de que, ¿cómo se llama?, Pérez Reverte fuera famoso, criticaba un poco a los nuevos, no sé, las personas que se dedican, reporteros en la televisión, ¿no? Y él decía que en su tiempo él se negaba a hacer juicios. Lo que él decía era, yo saco unas fotos y digo, aquí están los muertos, ahí están las balas que dispararon y estos fueron los que dispararon. Luego usted piense lo que quiera. Y a mí me parece exacto que esa forma que él tenía de verlo está reproducida perfectamente en tu novela. En tu novela no hay absolutamente una opción moral o una opción personal, sino prácticamente cuentas unos hechos, cada uno puede pensar lo que le dé la gana, cada uno los puede interpretar como le dé la gana y cada uno los puede ver como le dé la gana. Y eso me parece algo bastante importante, porque no te le diriges a nadie hacia ninguna posición ni moral, ni ética, ni política, sino es decirle, toma, te doy los hechos, piensa, reflexiona y luego tú mismo decide. O sea, en ese sentido, cualquier persona que pueda o le huela la novela feminista está absolutamente equivocado. No tiene nada que ver con el feminismo. O sea, son hechos. Piensa lo que quieras. Analiza, reflexiona. Eso para empezar. Luego hay una cosa también que me llamó mucho la atención y que lo hemos hablado y tú lo dijiste, y es que los maltratadores no son de la misma clase social. O sea, el abuelo, digamos, de Mar es un campesino, el papá de Mar es una especie de campesino y en cambio el marido de Mar es un profesor de universidad. Entonces, esa pluralidad de personajes y también le da a la novela pues
un apoyo importante, una visión importante, una profundización en el tema, ¿no? O sea que yo destacaría sobre todo esas dos cosas, no tomar una posición moral y sobre todo abrirte al abanico de lo que realmente ocurre en nuestra sociedad y luego cada uno que tome y piense y obre en consecuencia. Y desde este punto de vista, con toda sinceridad, pues invito a que la gente la lea. La lea porque es una novela fácil de leer, es sencilla, lo cual no significa que no tenga su profundidad, porque repito que es una invitación a que la gente reflexione y piense como considere oportuno, y en este sentido pues invito a que la gente la lea y yo lo aconsejo, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, por este rato que hemos pasado juntos y sobre todo pues por la confianza que siempre tienes, es decir, siempre ya la primera vez te negaste a que utilizar a otra persona para que te entrevistara y me dijiste que no, que conmigo era como si tomara un café y ahora vuelves otra vez a repetir. ¿Ya? Ahora me he tomado un té. Veremos a ver si repites, pero sea como sea, a mí me alegra mucho y muchas gracias por haber venido y por estar aquí, por hablarnos de tu novela y de tu forma de pensar, ¿no? A ti, Nicolás. Aquí hay gente que dice, como Ángel Luis Fernández Sanz, dice, yo tengo tus dos novelas, ¿no? Luego otros te dan felicidades por la entrevista, otros enhorabuena y tal. Ha habido un poco de movimiento en Hintergrund y pues nada, gracias, buenas noches y me alegro muchísimo y a ver cuándo sacas la siguiente y te podemos volver y podemos volver a encontrarnos otra vez. De acuerdo, pues muchísimas gracias y a todos los que nos hayáis escuchado, también muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.